El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno a uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la liturgia de hoy, miércoles santo, habla sobre la sombra del traidor. La primera lectura forma parte del tercer canto del siervo. En ella expresa la confianza en el Señor en medio del sufrimiento, la gracia, el don de la fidelidad y su empeño por la justicia. Se describe por adelantado, de una manera para entenderla, la pasión de nuestro Señor Jesús. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban la mejilla, a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a los insultos y a los salivazos. Estas son las expresiones de Jesús y recordamos en el que lo único que Jesús hizo como tal durante ese flagelo fue hacer una pregunta: ¿por qué me pegas? No fue más. E incluso hoy ya nos está anticipando la pasión del Señor las lecturas donde dice: soy un extraño para mis hermanos. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Y nosotros encontraremos esta realidad cuando al Señor Jesús le mojan una espuma, empapan una cañada y le dan a beber vinagre. En el Evangelio se nos aproxima cada vez más la pasión de nuestro Señor y va cobrando pues la figura Judas, la traición, de una manera, por así decirlo, el engaño a cambio de algo terrenal y material, ¿sí? Todo sucede en un clima de amistad traidora y en el contexto de la cena pascual de nuestro Señor Jesús con los discípulos. Es decir, queridos hermanos, todo sucedió en la primera Eucaristía de la historia. Las autoridades judías, después de decidir la muerte de Jesús, dieron orden de que el que conociera su paradero les informara. Y fue una persona muy cercana a Jesús quien dio con el paradero de él. Antier hacíamos una reflexión sobre esta enseñanza, pues qué triste nosotros traicionar a Jesús, y todo fue por un pensamiento
vino al pensamiento y Judas persistió en el pensamiento. Vuelvo y recalco, pues cuando él comulgó en la primera Eucaristía, al recibir el bocado entró Satanás, lo expresa el Evangelio. En esta contextura, queridos hermanos, es necesario nosotros, para que no nos suceda lo mismo de Judas, llegar nosotros a traicionar a Jesús. ¿Y cómo podemos traicionarlo, Padre? En la fe, queridos hermanos. Vender nuestra fe, cambiar nuestros criterios de fe por algo pagano, mundano, terrenal, cambiar a Dios en la Eucaristía por ir a un brujo o por una persona idolatrada. Idolatrar a una persona, idolatrar un trabajo. Primero está el trabajo, primero está la otra persona, primero está lo material, lo terrenal, y de último Jesús, si me queda espacio cuando lo necesite, ir a buscarlo. Muchas veces nos ocurre eso a nosotros, que buscamos a Dios cuando tenemos necesidad de Él o cuando necesitamos de Él, o sea, cuando lo queremos utilizar, mas no por un amor ni por una amistad santa ni piadosa. No buscando el cielo. Judas entregaba al Señor de esta manera era porque él pensaba que el reino de Dios era de esta tierra, y como él manejaba las economías, pues él pensaba que ya estando allí, siendo Jesús el rey de los judíos, él iba a tener un cargo muy importante, que iba quizás a desarrollar un puesto muy importante. Vendió la fe, vendió el amor, traicionó a Dios, y por eso Judas no sabía que a Jesús lo iban a maltratar de esta manera, que lo iban a matar como tal de esta manera tan cruel. Judas, nos enseñaba un profesor en la escuela de teología, en la universidad, Judas lo que pensaba era en un puesto, porque a él no le importaban ni los pobres, le importaba era la bolsa, la economía. Y como sabía que Jesús iba a ser el rey de los judíos, pues entonces de esta manera el Señor se va a defender, el Señor va a hacer todo por demostrar su poder, y va a destruir el Senado, quizás va a destruir todo este mando que hay aquí, y será un gobierno terrenal, un gobierno pasajero. Y él, como estaba en la confianza del Señor Jesús, pues ahí iba a tener un puesto muy importante, pero resulta que jamás él se imaginó lo que a Jesús le sucedería, y termina de una manera angustiosa, de terror, quitándose la vida. Así es el pecado con nosotros, hermanos. El demonio nos lleva a nosotros a través del pensamiento, a través de los consejos de las demás personas, a cometer actos que quizás el día de mañana el demonio nos va a atormentar, a formar angustia, a formar terror, un terror espiritual, y terminamos quizás, Dios te libre a ti, Dios me libre a mí, Dios nos libre a nuestras familias y a quienes escuchan este mensaje, de llegar a caer en las manos de un brujo, o apartados más de Dios y más sumergidos en el alcoholismo, en la droga, en la prostitución, en el libertinaje sexual, en el trabajo, más en las cosas terrenales, temporales y materiales que en las cosas celestiales y espirituales. Judas no pensaba en lo espiritual, Judas pensaba en lo terrenal. Que el Señor Todopoderoso nos guarde y nos bendiga a todos nosotros, y nos conceda esa gracia, esa fortaleza de ser santos, de ser bendecidos, de ser cada día más instrumentos de Dios, y pensar solo en lo espiritual y en lo celestial. Mañana recordaremos esta bella historia de la primera Eucaristía, el mandamiento del amor, servir a los demás. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María Santísima.